Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hemos iniciado ya la 8ª emisión de este programa especial Coronavirus, la epidemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Omar García, que lo saluda en representación de Belén Zapata, nuestra compañera que hoy decidió parar, igual que miles de mujeres en México. Nosotros comenzamos con este programa y lo invitamos a sintonizarnos a través del canal 44.1 de la zona metropolitana de Guadalajara, también en Zapotlán el Grande, en Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta, a través de internet en www.udgtv.com y su aplicación en iOS y en Android, en Facebook, en Canal 44 TV, por supuesto, en todas las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara que se enlazan a través de su red y que pues están transmitiendo en este momento la señal para toda la audiencia de Jalisco en los diversos municipios, así como en los sistemas de TV de paga, en Easy TV, en Axtel TV, en Total Play por el canal 44 y a través de Megacable por el canal 144. Agradecemos también a las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que ya también nos transmiten para llevarles toda la información con la puntualidad y el rigor que se requiere para darles las recomendaciones para prevenir cualquier tipo de contagio que se está ocasionando por este nuevo virus, en la cepa del COVID-19, como se le ha llamado ya por la Organización Mundial de la Salud. Puede enviar sus comentarios y sus preguntas para nuestros expertos a través de las cuentas de Facebook en Canal 44 TV, en Twitter Canal 44 TV y en el número directo de WhatsApp a través del 33 22 42 06 90. Los casos del COVID-19, como se ha llamado esta cepa, siguen incrementándose y el virus llega ya a otros países, por lo que ya son un centenar de naciones donde hay personas enfermas. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud previó desde el jueves pasado en esta reunión del Comité de Emergencia que este fin de semana íbamos a llegar a los más de 100,000 casos, pues así como lo previó la Organización Mundial de la Salud. Ayer por la noche se confirmaron 110,000 casos ya en más de 100 países del mundo. Tendremos reportes puntuales desde la Organización Mundial de la Salud allá en Ginebra, Suiza, y también haremos un enlace hasta España con los últimos detalles que se han generado desde el continente europeo. Además, vamos a llevarles información de cómo la tecnología y la ciencia tratan de luchar a contrarreloj para tratar de generar un medicamento o una vacuna que pueda ayudar a remediar este problema, y también daremos cuenta de lo que está sucediendo aquí en México. El fin de semana pasado, aquí la Secretaría de Salud lo que confirmó es un 7º caso en Nuevo León y le llevaremos la información sobre la ambulancia, la única en América Latina adaptada para el traslado de pacientes. Nos vamos con la información y ahora vamos con Antonio Broto de la agencia EFE, que se encuentra en la Organización Mundial de la Salud allá en Ginebra. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud continúa haciendo el recuento diario global de los casos y, según las últimas cifras, el número de países afectados ya ha superado el centenar tras registrarse en el fin de semana los primeros contagios en territorios como Bulgaria, Costa Rica, Colombia, Perú o hasta la Ciudad del Vaticano, entre otros. Según las últimas cifras oficiales de la OMS de la pasada noche, se diagnosticaron 3.656 nuevos infectados en todo el mundo, lo que eleva el total a 105.586, y se informó de 98 nuevas muertes, por lo que los fallecidos desde el origen de la epidemia son ya 3.584. La barrera psicológica de los 100.000 casos se superó el sábado.
Las cifras en China, origen de la epidemia, se siguen ralentizando y se informó de solo 46 casos nuevos, mientras que fuera de este país los contagios continúan en rápido aumento y la última cuenta diaria fue de 3.610 nuevos casos. Tras China, Corea del Sur se mantiene como la nación más afectada, con 7.134 casos, seguida de Italia, con 5.883. En el país transalpino la situación es preocupante, con más de 1 millar de nuevos contagios diarios, lo que le ha llevado a declarar en cuarentena amplias zonas del norte, una situación que se asemeja a la que China tomó en enero con el primer foco de la epidemia en la provincia central de Hubei y en su capital provincial, Wuhan. La OMS continúa subrayando que por ahora los esfuerzos deben centrarse más en la contención que en la mitigación, es decir, intentar evitar la propagación del coronavirus en todos los países para evitar tener que tratar cientos o miles de enfermos, lo que podría sobrecargar e incluso colapsar muchos sistemas sanitarios, especialmente en países con menos recursos. Cada día que podamos frenar la epidemia es un día en el que los hospitales pueden prepararse. Es la máxima que reiteró en su última comparecencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros añadió que el organismo ha recibido 40 solicitudes de aprobación de tests de diagnóstico del virus, mientras una veintena de laboratorios de todo el mundo buscan una vacuna y también hay numerosas pruebas clínicas de tratamiento en desarrollo. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus, la epidemia, Antonio Broto. Muchas gracias, Antonio, por este reporte desde Ginebra, Suiza, sobre lo que está ocurriendo al interior de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias también a todas las televisoras que se han sumado ya a la transmisión de este programa especial. Saludamos, por supuesto, al Canal 22 a través de su red nacional, a Televisión Tabasqueña, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, al Instituto Colimense de Radio y Televisión. También saludamos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la Universidad San Martín de Porres en Perú. Por supuesto, también saludamos al canal TRO, la Televisión Regional de Oriente, allá en Colombia, a la Universidad Nacional de Mar de Plata en Argentina, que también se está sumando a esta transmisión, a la Universidad de San Carlos en Guatemala y, por supuesto, a el canal universitario Zoom de Colombia, esta red de televisoras universitarias nacional allá en Colombia. Hoy saludamos esta mañana en el estudio a nuestros expertos. En primer lugar, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es infectólogo, y al doctor Rubén Santoyo Ayala, quien es neumólogo, ambos de los hospitales civiles de Guadalajara y parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Omar, buenos días. Qué gusto saludarte y estar en el programa de nueva cuenta. A ver, platíquenos, doctores, ¿cómo está evolucionando el virus? Porque lo que estamos viendo es que hay países donde se está propagando de manera muy importante. ¿Quieres, doctor Santoyo? Empieza. Con mucho gusto. Bueno, tal como escuchamos en la cápsula introductoria, el virus ahora está afectando a nuevos países y particularmente está teniendo una expansión significativa en algunos en los que ya está ocurriendo lo que llamamos ataque secundario, es decir, aquellos casos que ya se adquieren por transmisión humano a humano en la región o en el país correspondiente. El caso de Italia es significativo, es verdaderamente impactante por la proporción con relación a la población que tiene Italia. Se puede considerar el tercer país más afectado y las medidas que está tomando Italia ya son medidas de aislamiento social a gran escala, con el cierre incluso de fronteras de toda la región de Lombardía y con el cierre prácticamente a flujos de visitantes a zonas como Venecia y algunas otras ciudades, pero Lombardía está prácticamente cerrado. Es decir, está ocurriendo particularmente en Italia
lo que se conoce para la Organización Mundial de la Salud como el escenario 3. La Organización Mundial de la Salud está manejando esta epidemia como escenarios diferenciados, en donde aquellos países que no tienen casos se encuentran en el escenario 1, los países que tienen el número de casos en solo 10, por ejemplo, o menos de 10, están en el escenario 2. Que es el caso de México. Que es el caso de México, siempre y cuando la transmisión, los casos sean todos importados, como es el caso de México. Y luego viene un escenario 3, que es cuando existen múltiples casos en el país y existen casos ya de transmisión secundaria. Y finalmente el escenario 4, cuando, como por ejemplo el caso de Italia, están ocurriendo brotes a mayor escala con transmisión a múltiples pacientes. Ahí habitualmente los casos se cuentan por miles. Pues eso es lo que está ocurriendo y ahora se piensa que países como Italia se pueden convertir en nuevos epicentros. Aquel primer epicentro fue Wuhan, pero ahora se piensa que puede haber nuevos epicentros que pueden generar esta onda expansiva, que esperemos no ocurra, pero es el tipo de escenarios que plantea la Organización Mundial de la Salud en esta nueva etapa de la enfermedad. Un país se vuelve epicentro cuando sus, digamos, ciudadanos o las personas que habitan ese país comienzan a infectar a otros. Efectivamente, aunque ahí consideremos que habitualmente el crecimiento es o local, regional o en la nación. Y cuando de ahí parten hacia otros países se considera nuevo epicentro. Doctor Rubén Santoyo, ¿cuál es el cuadro respiratorio que están teniendo las personas que son detectadas con coronavirus? Sí, lo que se ha comentado, sobre todo en estos pacientes que han tenido este problema del coronavirus, dicen que la característica es fiebre, tos y en algunos, como afecta a nivel respiratorio, empieza la disnea, falta de aire. Aunque algunos pocos pueden tener malestar general, pueden tener diarrea, dolores articulares, sin embargo, el dato pivote parece que es fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si me lo permite, vamos a una pausa y continuamos para ver cuál es el perfil, porque lo que estamos viendo es que, aunque hay casos de niños y de adultos, los principales afectados son los adultos mayores. Con esto regresamos, nosotros vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en este programa del coronavirus, la epidemia, un programa que se hace desde la Universidad de Guadalajara con el objetivo de darle un servicio. ¿Y cuál es este servicio? Que prevenga las enfermedades y las enfermedades también asociadas al coronavirus. Una de las farmacéuticas más importantes de Asia está desarrollando un fármaco para tratar el coronavirus. La farmacéutica Takeda, una de las más grandes de Japón, anunció que ya trabaja en un medicamento para tratar al COVID-19, que ha afectado desde el pasado mes de diciembre al planeta. El farmacéutico japonés está trabajando en una terapia derivada de plasma para tratar a personas de alto riesgo con COVID-19, al mismo tiempo que estudia si sus productos ya comercializados pueden resultar efectivos como tratamientos para pacientes infectados. Indicó que compartirá sus avances con Estados Unidos, Asia y Europa para avanzar en la investigación.
Para el desarrollo del fármaco, la compañía considera y buscará tener acceso a las muestras de sangre de las personas que se han recuperado con éxito, ya que han desarrollado anticuerpos contra el virus, que podrían mitigar la gravedad de la enfermedad en pacientes con COVID-19 y posiblemente prevenirla, dijeron los investigadores, informó Rocío López Fonseca. Este fin de semana, algunos países ya confirmaron la presencia del coronavirus, países principalmente de América Latina como Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú y por supuesto Argentina. México tiene una ambulancia, es lo que presumen sus autoridades sanitarias, una ambulancia para trasladar a posibles pacientes que llegaran a México con este virus. En Jalisco se encuentra la única ambulancia pública de América Latina que cuenta con todas las medidas de seguridad para hacer traslados, si así se necesitara, de pacientes graves con el COVID-19. El coordinador del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, Yannick Nordin Servín, detalló las características de esta ambulancia. Es la única ambulancia pública en América Latina preparada para transportar a un paciente con coronavirus grave, es decir, un paciente intubado y ventilado, sin poner en riesgo al personal sanitario y con todas las medidas precautorias. Tiene como característica una cápsula, que es donde el paciente se ingresa para dejar de contaminar, donde no permite que partículas exteriores vuelvan a entrar, ni que las que ya están adentro salgan. Señaló también que cuenta con equipamiento de terapia intensiva que consta de ventilador, monitores y puede ser esterilizada de manera rápida después de cada uso. El Sistema de Atención Médica de Urgencias ha resuelto dudas de la población en torno al COVID-19 en la línea telefónica, lo que ha ayudado a filtrar los posibles casos de personas con enfermedades respiratorias y no saturar los hospitales, detalló. Pero sí estamos haciendo un filtro para que la gente sea informada ahí y nosotros directamente informamos a la Secretaría de Salud. Puede ser una persona que tenga otra enfermedad respiratoria, pero que no es coronavirus, vamos. Recordó que si se tiene una enfermedad respiratoria y se tiene dificultad para respirar, hay que acudir al hospital, informó Rocío López Fonseca. Pues ahí tiene lo que está pasando aquí en México, particularmente en el estado de Jalisco. Continuamos en el estudio con los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez y con el doctor Rubén Santoyo Ayala. Platicamos durante la pausa cuál es el perfil de las personas que se han infectado y que lamentablemente han fallecido. Lo que estamos viendo es que son personas mayores principalmente. ¿Por qué se está dando esto? Bueno, por ejemplo, hablando de los 7 casos que tenemos nosotros aquí, uno dicen que tiene 71 años, ya decíamos, a mayor edad puede tener mayor riesgo. Entonces, la gran mayoría es gente joven y pocos de los pacientes que tenemos aquí, pues solo uno es mayor. Entonces, no sabemos, yo no sé si el paciente tiene enfermedad cardíaca, si es diabético, si es hipertenso, si tiene otras enfermedades que también puedan complicar esta enfermedad. Normalmente se dice que esta enfermedad puede ser una enfermedad leve, sin embargo, puede ser que en ellos se complique por esas situaciones. ¿Cómo detectar una complicación de esta enfermedad? Mira, el 50% de los pacientes que han fallecido, Omar, son pacientes, efectivamente, como bien lo comenta el doctor Santoyo, mayores de edad, hablemos mayores de 50 años, y los más complicados han sido pacientes mayores de 70 años de edad, entre los que la mortalidad es mayor aún. La mortalidad está siendo directamente proporcional a la edad del paciente en la enfermedad grave. Estos pacientes además tienen comorbilidades. Hasta el 60% se ha encontrado con diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Entonces, una de las medidas fundamentales en cualquier epidemia de esta naturaleza es recomendar a la gente que mantenga bajo buen control también sus enfermedades preexistentes. Porque hablamos de las medidas para la prevención
de la transmisión del virus. Y qué bueno, pero también hay que decirle a las personas que controlen su diabetes, controlen bien su hipertensión, porque eso, independientemente de la calidad de vida, de la sobrevida y de evitar complicaciones de la propia enfermedad, en un supuesto de infección por coronavirus, bajo buen control de sus enfermedades de base, el pronóstico por una infección con coronavirus será mejor. Otro aspecto importante que se comentaba hace unos momentos respecto de el desarrollo de fármacos para la atención de estos pacientes, primero hay que decir que alrededor del 15% de los pacientes se comportan como pacientes graves, que van a requerir hospitalización. El 85% restante serán casos leves que se podrán manejar de forma ambulatoria, claro, con las medidas de prevención de transmisión de la enfermedad a los demás. En esos pacientes graves se han venido probando algunas moléculas, algunos fármacos ya tradicionales, como hablábamos antes, algunos inhibidores de proteasas contra VIH se han probado para esta nueva enfermedad. En los primeros días eran promisorios los resultados, sin embargo el fin de semana aparece una publicación que orienta a que estos fármacos no están siendo tan eficaces en pacientes con coronavirus. Sobre todo en países como España, como Italia, se estaban utilizando estos... Y Estados Unidos. Estados Unidos los utilizó en los primeros casos graves, la combinación de lopinavir, ritonavir y la utilización de interferón. Era una combinación, digamos, de 3 fármacos antivirales que actúan de manera diferente. Pero el fin de semana se demostró que entre pacientes en quienes se utilizaron estos fármacos y pacientes en quienes no se utilizaron, finalmente la evolución fue similar. De tal manera que pues hay una necesidad de voltear hacia nuevos fármacos. Hay un medicamento que podría estar en mejores condiciones de resultados de calidad y que podría ser un mejor candidato, que es Remdesivir, pero está en estudio en este momento, aunque hace varios años se utilizó o se probó para SARS y para ébola. Para ébola no funcionó finalmente, para SARS hubo algunos resultados promisorios. Se está probando en este momento contra este nuevo coronavirus COVID-2. Doctores, si me permite, vamos a ir de nueva cuenta a una pausa, hacerles una invitación de que si ustedes tienen preguntas puntuales sobre qué hacer en estos casos, en el caso de que ustedes estén sospechando de que hay algún caso de coronavirus, pues nos hagan saber a través de una pregunta en el WhatsApp 33 22 42 06 90. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a este programa especial. Continuamos en este programa especial para llevarles toda la información puntual sobre lo que está pasando sobre este virus, el coronavirus, que se ha ido propagando desde el pasado mes de diciembre a través de todo el planeta. Y estamos en la línea telefónica ya con Roberto Castañares, quien es reportero de la agencia EFE, que se encuentra en Madrid, para que nos platique qué es lo que está sucediendo allá. Platícanos, ¿cómo estás? Buen día aquí, buenas tardes por allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar. Pues aquí en España en concreto, durante este último fin de semana se han disparado de algún modo los casos de personas infectadas por este tipo de virus. En total, hoy el gobierno ha confirmado que son 999 las personas que padecen la enfermedad del coronavirus. 999 personas a las 12 de la mañana, al mediodía, hora española. También han confirmado que son datos que irán modificándose
según avance el día, y dentro de 1 hora y media está previsto que se haga una nueva actualización. Se trata, como decimos, de un incremento importante respecto a la jornada de ayer, y la mayoría de esos casos se centran en 2 regiones, en esta comunidad, en la de Madrid, y en el País Vasco. En concreto, en Madrid se dan la mitad de los casos de enfermos en toda España, y en el País Vasco 1 de cada 10. Son estas 2 zonas las que más preocupan además, y en ellas se podrían tomar medidas específicas en las próximas horas. De hecho, en el País Vasco el Gobierno regional ha decretado ya el cierre de los colegios, de las universidades y de las guarderías durante las próximas 2 semanas. Y en la Comunidad de Madrid, en la región madrileña, dentro de media hora comienza una reunión extraordinaria del Gobierno regional para decidir qué medidas se pueden tomar. También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de choque que va a elaborar el Ejecutivo y ha pedido sobre todo serenidad. Sánchez, de hecho, ha presidido esta mañana la Comisión de Seguimiento del Coronavirus y posteriormente en un foro empresarial ha reclamado a toda la ciudadanía que siga las indicaciones sanitarias ante esta epidemia. El casi millar de contagiados, como decimos, ha sido informado por Sanidad poco después de la rueda de prensa habitual cada día que se hace en el Ministerio de Sanidad. Se confirman en España que hay 26 muertes y que también 30 personas han sido dadas de alta ya desde que se inició el brote, aunque, como decimos, esos números van variando con los días y seguramente hasta ahora sean ya más de 1.000 los afectados, aunque repetimos, Omar, oficialmente a las 12 del mediodía el número de afectados en España por coronavirus es de 999. Muchas gracias, Roberto. Nada más hacerte una pregunta. Se han suspendido ya las labores en las guarderías y en los colegios. ¿Hay algún tipo de evento cultural u otros eventos que se hayan cancelado ya? Bueno, hay eventos, sobre todo se han cancelado congresos, como era el Congreso Mundial de Móviles, que se tenía que haber celebrado hace 15 días en Barcelona. Ese se canceló. Otros más de todo tipo se han estado cancelando en Madrid en concreto y en Barcelona también. Mañana se va a jugar un partido de la Liga de Campeones de Fútbol, el que enfrenta al Valencia y al Atalanta italiano. Se va a jugar a puerta cerrada y de momento la gran manifestación cultural y festiva que hay en España para los próximos días, que son las fallas de Valencia, no parece a día de hoy que vayan a sufrir ningún problema. De hecho, el Gobierno regional valenciano ha confirmado que si no cambia mucho la situación, pues durante los próximos días, que ya estarán los monumentos falleros en las calles de Valencia, pues se podrán visitar y con la afluencia habitual de gente. Otro de los problemas que está causando el coronavirus, claro, eso no es en España no es distinto también, es que la industria turística está sufriendo diferentes cancelaciones para viajes que estaban ya programados, Omar. Perfecto, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias por este reporte desde Madrid. Pues muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos en el estudio con los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo de la Universidad de Guadalajara, de los Hospitales Civiles de la Universidad de Guadalajara, y con el doctor Rubén Santoyo, quien es neumólogo del Hospital General del Centro Médico del Seguro Social aquí en Jalisco. A ver, platíquenos, doctores, la Organización Mundial de la Salud había predicho hace cerca de 3 semanas o 4 semanas que el problema iba a ser muy fuerte, sobre todo en países con sistemas de salud endebles. ¿Ustedes cómo han visto el comportamiento del virus, sobre todo en América Latina? Bueno, en los países de América Latina, por lo pronto han sido pocos casos. La idea es que la gente esté informada. ¿Para qué? Pues para prevenir y que no se aumenten todos estos casos y sobre todo que no confundir con otras enfermedades de la época. Ya decíamos ahorita, a pesar de que aún estamos en el invierno, pues hay otras enfermedades como la influenza o enfermedades respiratorias que se pueden confundir, pero la idea es que nuestros amigos que están en casa sepan las recomendaciones y sobre todo que estén informados
cómo es la enfermedad, cuáles son la sintomatología, cuáles son las precauciones, en quiénes afecta más, y eso es lo que queremos que la gente sepa para estar al pendiente y no también que cualquier paciente con fiebre, con tos, piense que es coronavirus. Doctor, ¿nos podría recordar cuáles son la sintomatología para la gente que nos está sintonizando por primera vez? Sí, decíamos que sobre todo ahorita los pacientes que tienen este problema dicen que, sobre todo en China, que es donde ha sido la gran mayoría de estos pacientes, dicen fiebre, tos, dificultad respiratoria, uno que otro va a traer diarrea, puede haber malestar general, dolores articulares, pero parece que el punto pivote es entre fiebre, tos y dificultad respiratoria. Doctor, usted ya le tocó administrar un hospital público de tamaño regional. ¿Qué problemas puede acarrear a la salud pública, a los hospitales públicos, este tipo de brotes? Bueno, además me tocó administrarlo siendo director del Hospital Civil Antiguo en la epidemia de H1N1 en el 2009. Es correcto. Entonces, lo viví con intensidad. Y la experiencia nos muestra, número uno, que los hospitales de especialidad, particularmente aquellos que tienen impacto regional, pueden verse rebasados en sus capacidades cuando una epidemia se desborda y cuando un porcentaje importante de los enfermos requieren hospitalización. Número dos, recordemos que los hospitales, como el caso de los civiles, como el caso del centro médico, que son hospitales de referencia, frecuentemente están al 100% de su ocupación. Y entonces, un fenómeno como el que se está viviendo eventualmente puede requerir de la hospitalización de muchos pacientes y eventualmente eso puede saturar los sistemas de salud. Entonces, hay que estar preparados para un fenómeno de esa naturaleza. Por fortuna, México está teniendo una buena contención de estos casos que se han reportado, 7 en total, 7 confirmados, y está teniendo una buena contención con vigilancia de los contactos de estos 7 pacientes confirmados, de tal manera que está en estudio alrededor de 30 pacientes, si mal no recuerdo, 30 pacientes sospechosos que reunieron la definición de sospechosos y pues en los próximos días seguramente estaremos teniendo resultados de estos pacientes. Será fundamental que la población no baje la guardia en ningún momento, que si seguimos viendo pocos casos, 7 confirmados, si llegaran a ocurrir algunos más confirmados, no pensemos en ningún momento que la enfermedad no podrá tener expansión en nuestro país. Mejor pensemos en adoptar las medidas para que eso no ocurra. Okay. Y las medidas se deben adoptar desde nuestro ambiente personal, familiar, alrededor de nuestras comunidades, y si hacemos eso, vamos a tener menos posibilidades de que esto crezca en México. Eso mismo deben hacer los países en toda América Latina, porque es mucho mejor prevenir la expansión de la enfermedad que luego recurrir a toda la infraestructura, todo el personal que se requiere para atender una epidemia, cuando frecuentemente países de América Latina se pueden ver rebasados con un fenómeno de esta naturaleza. Claro. Prevención es lo que hay que fortalecer. Doctor Rubén, en América Latina, sobre todo en el cono sur, están preocupados porque les están llegando casos cuando ellos van a comenzar apenas su periodo invernal, están por comenzar el otoño y seguramente estos procesos de infecciones respiratorias podrían agravarse. ¿Cómo diferenciar
el coronavirus de otros procesos infecciosos? Bueno, ahí sobre todo, pues hay que ver, por eso decimos nosotros, hay que hacer como una pequeña historia clínica para ver los factores de riesgo que tiene el paciente y pensar si es coronavirus o puede ser un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas. Pero, sin embargo, el punto clave es si yo tengo un contacto con algún paciente que viajó a estos países, China, Italia, que son de los más que tienen más casos, bueno, entonces yo pensaría que el paciente va a tener posibilidades de un coronavirus a una infección de vías respiratorias bajas. Si esta persona no ha convivido, no ha tenido viajes hacia esos lugares, entonces prácticamente yo descartaría, aunque lo tendría en cuenta, pero me ubicaría más que es una infección de vías respiratorias bajas. Claro. Veíamos una foto el día de hoy del Vaticano donde el Papa Francisco está teniendo una reunión con obispos y están sentados a 2 metros de distancia para tratar de no contagiar o contagiarse. ¿Esto funciona? Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que en aquellos países en donde la infraestructura hospitalaria no es suficiente y los pacientes que requieren hospitalización no tendrán la posibilidad de un espacio aislado, de un cubículo aislado, las camas deberán por lo menos tener una distancia de 2,5 metros o más. Si son más, mejor. El punto es que las partículas respiratorias que al toser o estornudar se generan son de 2 tipos, gotas y aerosoles. Los aerosoles viajan a mayor distancia, las gotas habitualmente viajan a menos de 2 metros. Como se prevé que el paciente enfermo tenga colocado siempre un cubrebocas, eso disminuye importantemente la transmisión a los demás. Y conjuntamente el cubrir las vías respiratorias y el distanciamiento de al menos 2 metros ha sido demostrado, y así lo señala la OMS, que puede reducir mucho el riesgo de transmisión. Por eso sí es válido, y qué bueno que se toca ese punto, porque frecuentemente, doctor Santoyo, en nuestros países tendemos mucho a la mayor cercanía. A los afectos, ¿no? A los afectos, o incluso cuando vamos a lugares concurridos y hacemos fila para entrar, por ejemplo, a un cine, no guardamos ciertas distancias que, además, eso debiera ser cotidiano, ¿no? Claro. Los espacios personales deben guardarse con un poquito de más distancia. Es válido. Si me permiten, doctores, vamos a una pausa y continuamos platicando de esto. Por ejemplo, hay preguntas del auditorio que nos han dicho si el dinero transmite el virus, de qué hacer en lugares cerrados, ya lo decía, el cine, el estadio, los eventos que se están cancelando. Vamos a platicar de todo esto regresando de la pausa. Agradecemos que continúen este programa especial Coronavirus, la epidemia, un programa que se hace desde la Universidad de Guadalajara y que ya se transmite en 4 países, entre ellos Argentina. Y precisamente vamos a hablar de las personas que están en el cono sur, y es que ante el avance del coronavirus en el mundo y particularmente en Argentina, donde ya se registran 12 casos confirmados con un fallecido, organismos públicos y privados intensifican las medidas para prevenir la expansión de esta enfermedad. Las autoridades sanitarias de Argentina reportaron este sábado la primera muerte por coronavirus en el país y en América Latina.
Se trata de un hombre de 64 años, residente de Buenos Aires, que padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. El paciente comenzó a presentar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta el pasado 28 de febrero, 3 días después de regresar de un viaje que realizó por Europa, y el pasado 4 de marzo ingresó a cuidados intensivos en el Hospital Argerich de la capital argentina. Hasta este viernes se contabilizaron 8 casos de contagio por COVID-19, luego de que el Ministerio de Salud confirmara 6 nuevos pacientes en el país suramericano, todos de personas que estuvieron de viaje en Europa. El gobierno argentino busca que quienes visitaron países afectados por el coronavirus permanezcan en sus casas, para lo que este sábado solicitó a los alumnos que no acudan a clase si estuvieron en lugares de riesgo y lanzó una licencia excepcional a todos los trabajadores que viajaron al exterior. Además, el Ministerio de Educación está distribuyendo a todas las escuelas y universidades del país materiales gráficos que incluyen medidas de sanidad e higiene para la prevención de las enfermedades virales como el coronavirus, el dengue y el sarampión. Continuamos en este programa especial y queremos preguntarle al neumólogo al doctor Rubén Santoyo, que nos acompaña el día de hoy, ¿qué pasa con las personas que tienen asma u otros problemas asociados a los pulmones cuando tienen la sospecha de coronavirus? Bueno, en estos pacientes sobre todo el riesgo, ya decíamos, si el paciente, vamos a ver que sea un paciente de 75 años, tiene EPOC, tiene infección, es diabético y probablemente tiene un problema de coronavirus, este paciente puede tener mayores riesgos de complicaciones. Pero si el paciente no es diabético, no es hipertenso, no es asmático, no tiene EPOC, tiene menos riesgo. Entonces, estos pacientes, entre más comorbilidades tenga, va a tener más riesgo. Y la mortalidad puede ser más grande en estos pacientes. Claro. Entonces, hay que cuidarse y siempre les digo a mis pacientes, la primera tarea es pues no fumar, se tiene que cuidar el paciente. Si el paciente no se cuida, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de eventos que son en espacios cerrados, como el cine, como el teatro, incluso ya las plazas públicas como la de San Pedro, el Vaticano ha decidido pausar un poco las homilías estas generales que realiza el Papa Francisco? ¿Qué pasa ahí? Esas medidas de distanciamiento social se adoptan en las fases de una epidemia o en los escenarios en donde la transmisión comunitaria está siendo mayor. En este caso puede darse en los escenarios 4 y a veces en el escenario 3. En el escenario 4 invariablemente es ese en el que ocurre la suspensión de clases, la suspensión de eventos masivos, en donde esos riesgos son mayores cuando se acude a concurrencias de esa magnitud. El caso, por ejemplo, de eventos masivos cancelados por España es, entre otras cosas, porque en algunos eventos de esta naturaleza, quienes acuden provienen de países en donde la transmisión de la enfermedad estaba siendo mayor. Por ejemplo, el evento cancelado en Barcelona fue cancelado hace aproximadamente un mes. España todavía no tenía tantos casos. Claro. Y además, no era Barcelona una de las ciudades más afectadas, pero tomaron esa decisión porque muchos de los invitados al evento provenían de lugares en donde la transmisión sí era mayor. Ahí el escenario fue otro. Pero, por ejemplo, en el caso de Italia, la suspensión de muchos de los partidos de fútbol son por la transmisión local y comunitaria de la enfermedad. Ahí Italia está llegando prácticamente a los 2,000 casos, con alrededor de 150 fallecimientos. Entonces, el escenario de uno
y otro fue distinto. Vamos a seguir viendo la suspensión de muchos eventos masivos en el mundo, algunos por el primer motivo y otros porque muchos de los invitados sí se esperaba provenían de algunos de los países de alta transmisión. Se viene el periodo vacacional y muchas personas o toman cruceros o toman aviones, van de un país a otro. ¿Qué se recomienda desde su punto de vista? Estados Unidos está sugiriendo la cancelación de los cruceros que salen de costas norteamericanas. Y evidentemente muchos de estos cruceros tienen viajes por América y América Latina, el Caribe, etc. Hay que recordar que las rutas de cruceros, por ejemplo, en el Oriente están canceladas completamente. Hay cruceros que están viajando, por ejemplo, por Mediterráneo, pasan por Italia, muchos de ellos bajan en ciudades como Civitavecchia, pero luego los pasajeros pueden llegar hasta Florencia, por ejemplo. Entonces, el caso de Italia no lo he sabido con detalle, pero creo que tiene también cancelado la llegada y salida de cruceros. Y una gran cantidad de cruceros salen también de Barcelona. Tengo entendido que están cancelando la salida de muchos cruceros. Yo creo que la mayor parte de cruceros en el mundo van a tener un impasse de espera en tanto no se visualice cómo se va comportando la epidemia. Mi opinión personal es que sí deben cancelarse la mayor parte de los cruceros, sobre todo los que tenían llegada a alguno de los puertos en donde existe transmisión de la enfermedad. Doctor, y ante la sospecha de que una persona pueda tener una complicación en sus vías respiratorias, ¿cuál es el cuidado que debe de tener en casa para tratar de aliviarse? Bueno, sobre todo estos pacientes que tienen infección respiratoria, uno decimos, si tiene sintomatología, pues acudir a su médico de confianza. Y si está en casa, pues uno es abrir las habitaciones que estén bien ventiladas, que no todo, muchas veces llega uno de visita y está muy encerrado, no quieren abrir las puertas porque les da aire, pero siente uno el aroma de que está tan encerrado. Entonces yo les digo, la primera cosa es que hay que abrir las ventanas y puertas para que circule el aire y tengamos un aire libre. Sí, porque muchas veces hasta huele engüento, ¿no? El cuarto. Exacto. Y eso no está bien. Entonces, la otra es cuidarse de cambios bruscos de temperatura, nutrirse bien y no suspender sus medicamentos que tiene para otras enfermedades. Alimentación. ¿Qué tipo de alimentación se recomienda? Sobre todo yo les digo, nutrición de calidad, que no coman comida chatarra y se llenaron, sino que coman. Muchos pacientes ya grandes comen muy poquito, pero lo que coman que sea que les nutre. Específicamente con adultos mayores y con niños, ¿qué cuidados especiales hay que tener? Pues ya decíamos, más que nada debe de cuidarse, uno, bien abrigados. Si tiene cuadro gripal y considera que el paciente se está complicando, tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre, pues acudir a su médico de confianza. Pero si el paciente puede estar en casa y que diga, bueno, a lo mejor es un cuadro gripal que no está complicado, también lo puede mantener ahí, pero sobre todo hay que vigilar si se va agravando, y esto va a depender si el paciente presenta fiebre, si la frecuencia respiratoria está aumentando, si tiene más dificultad respiratoria. Bueno, son pacientes que tendrán que acudir a un sitio de urgencias. Bueno, nos queda nada más un minuto. Sí quisiera preguntarle, porque la audiencia lo preguntó. Muchas personas temen que incluso el dinero facilite la infección. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es una realidad. El virus puede sobrevivir superficies inertes, dependiendo la temperatura y dependiendo la humedad. A 4 grados de temperatura y sin humedad, el virus puede sobrevivir hasta 5 días, pero con humedad y a 4 grados de temperatura puede sobrevivir hasta 22 días.
A mayor temperatura, 35 grados por ejemplo, y sin humedad, la sobrevivencia del virus en una superficie inerte se reduce a escasas 24 horas. A lo que voy. Sí, las monedas son superficies inertes. Frecuentemente las traemos aquí. Por eso el lavado frecuente de manos. Las monedas no las andamos lavando, ni los billetes tampoco se pueden, pero las manos sí podemos lavarlos continuamente y eso es uno de los vehículos de transmisión respiratoria. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos, estamos en tiempo. Le agradecemos el favor de su atención y le agradecemos también a los doctores que nos acompañaban el día de hoy. Nos vemos mañana, ya estará aquí nuestra compañera Belén Zapata. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.